Oftentimes we just talk about our relationship with Jesus. A veces hablamos de nuestra relación con Jesús, But the judgment that is brought on the church pero el juicio que viene sobre la iglesia had to do with mistreating people in the church. tiene que ver cómo maltratamos a los que están con nosotros. If you look at the context. It's a joy for me to be here. Es un gozo estar aquí con ustedes. I was looking forward to being with you again. Tenía mucho deseo de estar con ustedes de nuevo. And I'm thanking God that we're able to be in church again after this crisis. Y doy gracias a Dios que podemos reunirnos de nuevo después de toda esta crisis. And we have to thank God for our health. Y tenemos que dar gracias a Dios por nuestra salud. Amen. And Amén. we have one life to live, and that's for Him. Tenemos una sola vida para vivir y es para Él. And I thank God for Pastor Raul and Karim Doy gracias por Pastor Raúl y para Karim and for all the leaders here. y los líderes aquí. And I thank God that you are still continuing to proclaim the gospel in this Y community. doy gracias a Dios que ustedes todavía continúan proclamando el evangelio en esta comunidad. And also for the great influence Pastor Raul has all over the Y world, por la gran influencia que Pastor Raúl tiene sobre todo el mundo, especially in the Dominican Republic. sobre todo en la República Dominicana. And thank God for our friendship for almost 30 years. Y doy gracias a Dios por nuestra amistad de casi 30 años. And so today I want to talk about the church as a family of families. Y quiero hoy hablar a ustedes como la iglesia como familia de familias. Many people believe the church is a building Algunas personas piensan que la iglesia es un edificio and it's just a gathering on Sunday for y 2 hours. que solamente reunirnos un domingo por 2 horas. Some of us think it's a religion or an institution. Algunos creen que es una religión o una institución. And so although the church may build buildings, Y que aunque la iglesia puede hacer edificios, it is not a building. no es un edificio. Even though we may create institutions, it Aun- is not an institution. Aunque podemos crear instituciones, la iglesia no es una institución. And even though we have sacred rituals, Y it is not a tenemos, religion. aunque tenemos rituales sagrados, tampoco es una religión. The Bible teaches us that the church is a family. La Biblia nos enseña que la iglesia es una familia. And we could call it a family of Y families. podemos decir que es una familia de familias. In 1 Timothy chapter 3, verse 14 and 15, En el primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Paul the apostle calls the church the household of God, el apóstol Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. which is why several of Paul's letters Por lo cual muchas de las cartas del apóstol Pablo are called household texts. son llamados textos para los hogares. So why don't you read 1 Timothy 3, 14 Así que leemos: si me retraso, sepa cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Not only that, since the church is a family of families, No solamente eso, pero como la iglesia es una familia de familias, one of the main qualifications of a spiritual leader una de las principales calificaciones de un líder espiritual is that they have their biological household in order. es que tengan su casa biológica en orden. Paul said that they have to manage their house well, Pablo dice que deben gobernar bien su casa, because if they cannot manage their biological family, porque si no saben manejar su casa biológica, how could they manage the house of God? ¿cómo pueden manejar la casa de Dios? And so we see that in 1 Timothy chapter 3. Así que en 1 Timoteo capítulo 3 versos 4 y 8 dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. And because of that, one of the main qualifications for a leader Por eso, una de las principales calificaciones para un líder
is that they are able to rear up a biological family. es que sean capaces de levantar una familia biológica. In 1 Timothy chapter 5, verse 1 and 2, En el primera de Timoteo capítulo 5 versos 1 y 2, Paul shows how we should relate to one another in the church. y Pablo nos enseña cómo debemos relacionarnos unos a otros en la iglesia. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos y a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. And so every older person you should treat like your parent. Así que cada persona mayor usted debe de tratarla como su padre. Every younger person treat like your own child. Cada persona más joven usted debe de aprender a tratarla como si fuera su propio hijo. And treat your peers like your brother and Y los que sister. son de más o menos de la misma generación de usted como un hermano, una hermana. In Ephesians 3, En Efesios 3, Paul calls God Father. Pablo llama a Dios Padre. And every believer is part of his family in heaven and on earth. Y cada creyente es entonces parte de su familia, tanto en el cielo como en la tierra. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. And so understanding the church as a family has 10 major implications. Así que entendiendo que la iglesia es una familia, tiene 10 implicaciones importantes. And it should impact the way we view our own local church. Y debería esto impactar la forma en que nosotros vemos nuestra propia familia. Number one, Número 1, we should no longer view the church as consumers. no debemos ver la iglesia como consumidores, Like consumers who view shopping for products. como un consumidor que va a un lugar a comprar productos. We see people shopping for churches. Hay gente que de la misma manera andan comprando iglesias. They go to the church with the best preacher, Ellos van a la iglesia que tenga el mejor predicador, the best programs, los mejores programas, worship team, la mejor música. and that is a superficial way to find your church. Y esa es la forma superficial de encontrar tu iglesia. And so the American culture has turned people in the church into consumers. Así que la iglesia en los Estados Unidos ha puesto a las personas a convertirse en consumidores. And so understanding the church as a family fights against that cultural. Así que View. entender que la iglesia es una familia trabaja en contra de esa visión cultural como consumidor. Number two, Número 2, along with the first point, que va junto con el primer punto, the main question we should ask about a church la pregunta más importante que debemos de preguntarnos sobre una iglesia is, where is my spiritual family, es ¿dónde está mi familia espiritual? and who are the spiritual parents and shepherds God has assigned to me? ¿Y quiénes son los padres y los pastores espirituales que Dios me ha asignado? And who has God assigned me to minister to? ¿Y quién me ha asignado Dios para ministrar? Because we don't just come to get ministered to, we Por- come to minister. Porque no solamente debemos pensar en la iglesia, un lugar donde venimos a ser ministrados, sino a ministrar. And so that's the second question Así que esa es la segunda pregunta that we need to ask ourselves. que debemos de preguntarnos nosotros mismos. A third implication of viewing church as family, La tercera implicación de aprender a ver una iglesia como una familia, in the same way you don't leave your spouse or your biological family because of a disagreement, de la misma manera que usted no abandona su esposa y sus hijos por algún desacuerdo, you don't leave a church just because you have an offense or a disagreement. tú no dejas tu iglesia simplemente porque ha habido una ofensa o un desacuerdo. People don't treat the church like family. La gente no entiende este concepto de tratar la iglesia como familia. They leave for all the wrong reasons. Salen de una iglesia por todas las razones And equivocadas they will continue to jump from one church to the next y van a seguir brincando de una iglesia a la próxima until they realize the church is really a family. hasta que entienden que la iglesia realmente es una familia. Number 4, Número 4,
In the same way we sacrifice for our biological De family, la misma manera que nosotros sacrificamos por nuestra familia biológica, we should be able to work hard and sacrifice for our spiritual family. igualmente debemos trabajar duro y sacrificarnos por nuestra familia espiritual. When you look at the church as your family, Cuando tú miras a la iglesia como tu familia, it gives you a sense of ownership. te da un sentido de que eres dueño. You have a sense of a vested interest in the good of the community. Te das cuenta de que tú tienes un interés invertido en el bien de esa comunidad. And it enables us to endure pain for the sake of the church. Y nos permite aguantar dolor por amor a esa iglesia. And so we learn to put up with the failings of others in the church. Así que aprendemos a aguantar y a soportar las cosas que le faltan a algunos de la iglesia. Because we love and endure the failings of those in our own biological family. Porque nosotros amamos y aguantamos las fallas de las personas de nuestra familia biológica. When we look at the church merely as consumers, Si empezamos a ver la iglesia solamente con ojos de consumidores, we are constantly shopping for a better experience. entonces estamos siempre buscando una mejor experiencia. And if we get offended, we immediately leave. Si somos ofendidos en una iglesia, inmediatamente nos vamos. But when we look at the church as a family, Pero cuando vemos a la iglesia como una familia, it gives us a greater understanding of commitment. nos da un mayor entendimiento del compromiso que implica. Along with this, Junto con esto, we need to realize that the church is the bride of Christ. tenemos entonces que entender que la iglesia es la novia de Cristo. It's not just God's family. No solamente es la familia, God promised the church as the bride to his son. pero Dios le prometió la iglesia como novia para su Hijo Jesús. And the culmination of human history Y la culminación de la historia de la humanidad is going to be the marriage feast va a of the ser Lamb of God. la fiesta del Cordero, de la boda del Cordero. We see that in Revelation chapter 19, Lo vemos eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. when we all have a marriage supper, which is why we have communion. Capítulo 19, donde vemos esa boda del Cordero, por eso es que tenemos comunión. And we see people talking bad about the church, Nosotros vemos todo el tiempo personas hablar mal de la iglesia, mocking and insulting the church. relajando, insultándola. Would you allow someone to mock your spouse? ¿Usted permitiría que alguien insultara a su esposa? Would you allow someone to mock and insult your spouse? ¿Usted permitiría que les relajaran y dijeran cualquier cosa delante de usted, de su esposo o su esposa? Well, you shouldn't allow people to mock the church. Entonces usted no debería permitir que las personas Because burlen a la iglesia. it's insulting to the groom. Porque estás insultando al novio. It's insulting to Jesus, who is the groom Estás of the church. insultando a su novio, que es Jesús. And so that changes how we even speak and respect the church. Así que eso cambia cómo debemos hablar y cómo debemos respetar la iglesia. When we view the church as our family, Como vemos, si vemos la iglesia como nuestra familia and when we view the church as the bride of Christ, y como vemos la iglesia como si fuera la novia de Jesús, it gives us a greater respect and commitment for our local church. nos da un gran respeto y compromiso por nuestra iglesia local. Another thing we have to understand Algo más que debemos de entender is we need to cultivate true community. debemos de aprender a cultivar una verdadera comunidad. Why? ¿Por qué? Because if the church is your family, Porque si la iglesia es tu familia, you cannot treat it just as a 1-hour gathering on Sunday. entonces no la puedes tratar como que vienes una hora el domingo y ya. We need to cultivate relationships. Tenemos que cultivar relaciones. We need to get to know each other. Tenemos que llegarnos a conocer unos a otros. We need to be there for one another. Debemos de estar ahí unos por el otro. And we need to begin to do life with one Y another. debemos de aprender a hacer vida unos con otros. Because it's your family. Porque es tu familia. There are people who go on Ancestry DNA to find out who their family Hay is. gente que van a Ancestry en el DNA del internet a encontrar quiénes fueron su familia. And imagine you found out you have a brother or a sister, Imagínate que tú te das cuenta que tienes un hermano o una hermana, or you have a first cousin, o tuviste un primo,
After the initial shock, Después de que tienes un choque, the first thing you will do is try to get to know them. descubres que no lo sabía. Lo primero que la gente hace es tratar de conocer a esa persona. Because you will feel obligated. Porque te sientes obligado. Because this is your flesh and blood. Porque esta es tu carne y tu sangre. Well, the church is also your blood. Bueno, la iglesia también es tu sangre. Bonded by the blood of Jesus Christ. Agarrada por la sangre de Jesús. And that's why it obligates us to get to know each other. Por eso nos obliga a conocernos unos a otros. And have a relationship A tener together. una relación todos juntos. And so this changes the dynamics of everything. Así que esto cambia la dinámica de todo. Also, when we view the church as our family, También cuando vemos la iglesia como una familia, we view everyone as an associate. lo vemos a cada otra persona como una persona asociada. They're not just a church gatherer. No solamente una persona que llega y se junta. They don't just attend the building, No solamente entra a ese edificio. but they are now my partner. Pero ahora estamos en sociedad. God has called us to be partners together for the sake of the kingdom. Dios nos ha llamado a estar en sociedad por el bien del reino. And so we all understand we have a part Así que todos jugamos una parte to propagate the gospel in our community. para propagar el evangelio en nuestra comunidad. Number 8, Número 8. when we view the church as a family, Cuando vemos la iglesia como una familia, when we view the church the same way we view our biological cuando family, vemos la iglesia de la misma manera que vemos nuestra familia biológica, we want to serve in the queremos church. servir en esa iglesia. If you have children and they become teenagers, Si usted tiene hijos y vienen ya y ya son teenagers, you expect them to help with the chores of the house. usted asume eso es que tiene que ayudar con las cosas de la casa. You expect them to help with the dishes, with cooking, with Tú, throwing out the tú, garbage. tú esperas que lave los platos. ¿Están oyendo, muchachones? Los platos, sacar la basura y todo eso. If you have a teenager here, just stare at them now. Si tiene hijos teenagers, mírelo ahora, mírelo ahora, mírelo. And most importantly, you expect them to clean their room Y más importante, usted anticipa que ellos limpien su habitación and make their bed y que arreglen su cama and pick up their garbage. y que levanten y saquen su basura. Ah, mírelo. Ahí está, por aquí. Diga ouch ahí, eso. I didn't give my children money to do chores in the house Yo nunca le di dinero a mis hijos para que hagan tareas en la casa. because I expected them to do it Porque because they're part of our family. Para mí, ellos son parte de la familia y eso es una expectativa de que lo hagan. They should want to help their parents. Ellos están supuestos a querer ayudar a sus padres. But I gave them money for every book they Pero read. yo le daba dinero por cada libro que leían. I'd give them $5 for every book they read. Yo le di $5 por cada libro que leían. And they would have to give me a little bit of a report Y me on the tenían book, que dar un reporte de lo que habían leído para que no engañen. because I want them to get a good education Porque yo quería que tuvieran una buena educación. and I want them to expand their minds. Y quería que expandieran su mente. So when we view the church as our family, Así que cuando vemos la iglesia como nuestra familia, we will want to volunteer our time. vamos a querer dar de nuestro tiempo voluntariamente. You don't need to get paid. Tú no necesitas que te paguen. In the same way, you don't need to get paid from your spouse or from your children. De la misma manera que tú no estás supuesto a esperar que te paguen tus hijos o tu esposa. You serve them out of love. Tú los sirves por amor. You serve them because you want what's best for them. Tú les sirves porque tú quieres lo mejor para ellos. You serve because you want to enhance your family. Tú les sirves porque tú quieres que la familia mejore.
And that's how we should feel about our local church. Y así exactamente que debemos sentirnos sobre nuestra iglesia If local. we're consumers, we just want to get. Si somos consumidores, nada más queremos que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. We just want to be fed. We want to get help. Llenar, no, que nos llenen, que nos ayuden. But when we view the church as our family, Pero cuando vemos la iglesia como nuestra familia, we want to see what we could do to give back. nosotros estamos viendo qué yo puedo hacer para devolver lo que estoy recibiendo. We want to show up early to see how we could help prepare for the Yo quiero service. llegar temprano para ver qué necesitan aquí para arreglar. We want to see who needs food during the week, Yo quiero saber a quién le hace falta comida durante la semana. or who is sick that needs a visit. O quién está enfermo que yo necesito visitar. During COVID, who is greatly vulnerable to the En disease. COVID, ¿quién está vulnerable a este problema? Why? Because it's our family. ¿Por qué? Porque es una familia. It changes the way we view everything about the Cambia church. la forma en que vemos todo. In the same way, number 9, De la misma manera, número 9, the way you financially support your biological family, de la misma manera en que tú apoyas el desarrollo de tu familia biológica, you want to financially support your spiritual family. tú también quieres apoyar financieramente tu familia espiritual. The Bible says La Biblia dice that if you don't take care of your own family, que si tú no tomas cuidado de tu propia familia, you're worse than an unbeliever. tú eres peor que una persona que es no creyente. In the same way, God expects us to financially support our De la church. misma manera, Dios anticipa que nosotros, de la misma manera que soportamos nuestra familia biológica, soportemos nuestra familia espiritual. It's never equal giving. Nunca es el mismo nivel de dar, It's equal sacrifice. pero debería ser el mismo nivel de sacrificio. Not everybody could give the same amount of money, No todo el mundo puede dar la misma cantidad de dinero, but everyone could sacrifice equally pero todo el mundo puede sacrificarse igualmente to support the church. para dar apoyo a su iglesia local. If somebody gives $10 Si alguien da $10 and they only make $100 a week, y nada más hace $100 a la semana, that is a greater sacrifice es un gran sacrificio superior than someone who gives $100 a alguien que da $100 who makes $5,000 a week. que hace $5,000 a la semana. And so it's equal sacrifice. Así que lo que debería hacer es sacrificio igualitario. Number 10, Y número 10, when we are baptized cuando somos bautizados and when we receive y communion, cuando cuando recibimos la comunión, we are showing our union with the church, not just with God. estamos simbolizando nuestra unión con la iglesia, no solamente con Dios. And so when we look at Holy Communion, Así que cuando vemos y tenemos la oportunidad de tener la comunión, we see that God will judge those así que nos damos cuenta que Dios juzga a aquellos who don't rightly discern the church. aquellos que no, como que no disciernen claramente a la iglesia. And what that means in 1 Corinthians 11 Lo que eso significa en Primera de Corintios 11, had to do with people living self-focused lives. está hablando de personas que viven vidas enfocadas en ellos mismos. They would show up to the communion Ellos meal, llegan a la comunión, al momento de comunión, and those who are hungry would not get food. y aquellos entonces que están hambrientos, Some people actually got drunk, hasta se emborrachan y todo, porque comen. and every man was for himself. Y cada persona por ellos mismos, o sea, ¿cómo? And in that context, En ese contexto, Paul corrected them, Pablo los corrigió and he said, "Don't let people go home hungry. y le dijo, no deje que la gente se devuelva a su casa You hambriento, are shaming those who don't have enough food." pero está avergonzando a aquellos que no tienen comida. And so when we teach on communion, Así que cuando hablamos de comunión, oftentimes we just talk about our relationship with Jesus. a veces hablamos de nuestra relación con Jesús, But the judgment that is brought on the church pero el juicio que viene sobre la iglesia had to do with mistreating people in the church. tiene que ver cómo maltratamos a los que están con nosotros. If you look at the context, Si ves el contexto. everybody says they love Jesus. Todo el mundo dice que ama a Jesús. Nobody's going to curse Jesus out. Nadie maldice a Jesús.
But if you mistreat one another, you are hurting Jesus. Pero si tú maltratas uno a otro, estás maldiciendo a Jesús. And so we're going to read 1 Corinthians 11. Así que dice Primera de Corintios Verse capítulo 27 to 11 34. desde el verso 27 al 34. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. In the same way, De la misma manera, we think of water baptism and spirit baptism. nosotros hablamos del bautismo en el agua y el bautismo del Espíritu. In both of these baptisms, En ambos bautismos it brings us into the community. nos trae alrededor de la comunidad. Water baptism is an official ritual that welcomes us into the body of El Christ. bautismo de agua es un ritual que nos incluye de manera formal en el cuerpo de Cristo. And then when we are saved, Y luego cuando somos salvos, Jesus baptizes us by the Spirit Jesús into the church. nos bautiza por el Espíritu dentro de la iglesia. Let's look at 1 Corinthians 12, verse 12 and 13. Dice Primera de Corintios 12 al 13, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. And so we see here in the context of 1 Corinthians 12, Así que nos damos cuenta en el contexto de 1 Corintios 12, it's talking about each person being a member of the body of Christ. está hablando cómo cada persona es miembro del cuerpo de Cristo. So the context is God's body, his family, Así que el contexto es el cuerpo de Cristo, su familia, not Jesus. no Jesús. It tells us in 1 Corinthians 12 Dice en 1 Corintios 12 that Jesus que Jesús baptizes us nos bautiza a nosotros into the body by one Spirit. dentro del cuerpo por el Espíritu. And so it is understood by this verse Así que se entiende claramente por este verso that we are baptized into one another, not just into God. que somos bautizados uno con el otro, no solamente en Dios. And so there are people who say, I don't believe in church. Hay gente que dice, yo no creo en iglesia. If you're not in church, you're not saved. Sí, realmente tiene que ser parte de esa comunidad para ser salvo. Because Jesus baptizes us into the body. Porque Jesús nos bautiza hacia dentro del cuerpo. Water symbolizes what happens spiritually El agua nos simboliza lo que sucede espiritualmente when we receive the Holy cuando Spirit. recibimos ese Espíritu Santo. And so we are baptized into one body. Así que somos bautizados en un cuerpo. 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12. Then he talks about how members of the body Entonces luego habla como miembros del cuerpo. ought to function together. Entonces deben de aprender a funcionar juntos. And so in this culture that we live in, Así que en esta cultura en que nosotros vivimos, we think that we could follow Jesus without the church. nosotros pensamos que podemos seguir a Jesús y olvidarnos de la iglesia. But that is as foolish Eso es tan necio as cutting off your finger como cortarte un dedo and thinking that it will still operate normally. y que tú piensas que vas a poder operar normalmente. Your finger will die Tu
dedo va a morir if it is not connected to the hand si no está conectado a la mano and is not connected to the blood y supply no está conectado a la sangre que corre and the nervous system y al servicio, al sistema nervioso that receives its orders from the brain. que recibe sus órdenes del cerebro. And so for us to think we could be a Christ follower outside of the church is foolish. Así que para nosotros pensar que podemos aprender a seguir a Jesús fuera de su cuerpo es necedad. That is American Christianity, not biblical Eso se Christianity. llama cristiandad americana, no cristiandad bíblica. And so as we end this message, Así que mientras yo ya termino este mensaje, when we understand cuando entendemos that the church is not only his family, que la iglesia no solamente es su familia, but is our family, pero es nuestra familia, that is sealed by the Spirit of God que in us es sellada por el Espíritu de Dios en nosotros and symbolized by our water baptism, y está simbolizada por el bautismo en agua, it should change our life. debe de cambiar nuestra vida. It should make us more committed to our local church. Debe hacernos más comprometidos a nuestra iglesia local. It'll make us speak words of edification about our church, Nos ayudará a hablar palabras de ánimo a otras iglesias, because we will be speaking about the bride of Christ. porque estamos hablando de la novia de Cristo. It will make us financially support the church, Nos ayudará a ayudar financieramente, because we want to support our biological porque family. de la misma manera que nosotros queremos apoyar nuestra familia It'll biológica. cause us to sacrifice, Nos permite sacrificar, to serve, a servir and to ask ourselves the question, y preguntarnos la pregunta: who is my spiritual parent ¿quién es mi padre espiritual? and where is my spiritual family? ¿Dónde está mi familia espiritual? Those are the questions we ask Esas son las preguntas que preguntamos when we understand what the church is based on the Bible. cuando entendemos lo que es la iglesia conforme a lo que nos dice la Biblia. We go from consumers O sea, pasamos de ser consumidores to real Christians a ser reales creyentes as we understand this teaching today. cuando entendemos este mensaje de hoy. And so, Amén. Amén. of course, the first step is to receive Jesus Christ Por as your Lord. supuesto, el primer paso es recibir a Jesús en tu corazón. Once Jesus Christ comes inside of your life, Una vez que Jesús entra a tu corazón, a tu vida, you are then baptized into his church. tú eres bautizado dentro de su iglesia. And if you don't know Jesus Christ Y today, si hoy tú no conoces a Jesús, it's important that you receive him. es importante que lo recibas. The Bible says it is easy to receive La palabra dice Jesus que es fácil recibir a Jesús, because he already did all the work on the cross. porque ya le hizo todo el trabajo en la cruz. If anyone calls on the name of Jesus, he Si will be alguien saved. llama al nombre de Jesús, And so if you believe that he died for your sins así que si tú crees que Él ha muerto por tus pecados, and that he rose from the dead pero 3 también days que se later, levantó 3 días después, if you believe that and speak it with your mouth, si tú crees eso y lo hablas con tu boca, the Bible says you will be saved. la Biblia dice que eres salvo. Why don't we pray? ¿Por qué no oramos? Oramos. Say, Heavenly Father, Dile: Padre Celestial, thank you for sending Jesus to die for me. gracias por enviar a Jesús a morir por mí. Jesus, thank you for dying on the cross for my sins. Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. I believe you rose from the dead. Yo creo que te levantaste de los muertos. Come in my life. Ven a mi vida. Help me to follow you. Enséñame a seguirte. Amen. Amén. Amén. God bless you.